Muy buenas a todos. Estamos en una nueva clase. Continuamos el recorrido sobre la lógica. Esta es la parte 2. Bien, acá voy a ver unas cositas. Bien, ¿qué podemos decir sobre lo que estábamos viendo? Vimos un recorrido sobre los inicios de la lógica de clases, ¿sí? Vimos un inicio sobre la noción de clases, vimos después cómo nos pasamos a la noción de conjunto, luego nos pasamos, vemos que no hay diferencia entre clase y conjunto inicialmente, estaba todo muy difuso, luego se propone una diferencia entre ambas cosas. Bueno, luego de eso llegamos al punto de quiebre que es la paradoja de Russell, básicamente, punto de quiebre con respecto a- al conflicto en la naive set, es decir, la lógica de clases ingenua. ¿Qué es ese punto de quiebre? Bueno, recordemos que era una denuncia sobre la forma de construir un conjunto. Una de las formas es por extensión, perfecto, pero la otra era por una propiedad en común, ¿sí? La axioma de comprensión. Según eh, cada forma de responder a este problema, el problema en realidad que denuncia Russell sobre esto que nos planteaba Frege, cada una de estas ramas no es una cuestión doctrinaria, sino que es un camino posible de resolución a la denuncia inicial, como lo había mostrado en el video anterior. Siguiendo esto entonces, vamos a tocar solamente dos cuestiones importantísimas y siempre abandonadas en la didáctica de la lógica, lo cual no es fácil enseñar lógica. La primera es sobre la definición de pertenencia. ¿Sí? Vamos a tratar de hablar sobre la definición de pertenencia, ver si podemos definirla. Por otro lado, tenemos otra incógnita, eh, que esto es más que nada un problema en la didáctica, en la enseñanza de la lógica. Siempre que uno busque en internet, en libros, en donde sea, ¿cuál es la diferencia entre pertenencia e inclusión? No va a encontrar una respuesta muy satisfactoria. Va a ser sí, la diferencia es eso. Vamos a encontrar a veces que nos digan, pasa que la inclusión se aplica para conjuntos y la pertenencia es solamente em, para individuos a conjuntos. Falso, error, error. Conjuntos también pueden pertenecer a otros conjuntos. Y justamente es la base de la definición de Sarmelo, básicamente, del axioma de especificidad. Otra forma de responder que tienen es, y bueno, el pasa que la inclusión es transitiva y la pertenencia no. Sí, pero ¿por qué la pertenencia no es transitiva y no es reflexiva? Nada, nada, naranja. Internet, busco por así decirlo en inglés, busquen en inglés en lo que quieran, no van a encontrar una buena didáctica forma de diferenciar ambos. Y yo tengo una que está muy linda. Bien, ahí vemos. Sobre la pertenencia. La pertenencia, por ahora vamos a decir que es una relación y que siempre genera problemas a los filósofos más que a los matemáticos. Los matemáticos, haciendo un spoiler, no han definido formalmente la pertenencia, ¿sí? Si nos vamos desde Cantor hasta Melo y hasta King, vamos a ver que, por ejemplo, en King, él necesita de la pertenencia y la define como algo, un supuesto, como algo que está dado, ¿sí? Como algo intuitivo, esto, algo deíctico en términos de la iglesia antigua, ¿no? De lo deíctico, es esto, y no podemos decir más nada.
es como quizás en su momento lo fueron los números. ¿Sí? ¿Y qué es el número? Y no sé, qué sé yo. El matemático responde, no me importa qué es, digamos, a mí me importa todo lo que puedo hacer con ellos. Bueno, en este caso los lógicos lo mismo. Y bueno, ¿qué me voy a romper la cabeza tratando de definir la pertenencia? Ya fue, sigo adelante con lo que hay. Y se pueden construir muchas cosas, ¿no es cierto? Pero a nosotros nos gustaría saber qué es la pertenencia. Ahora viene el problema, que la base, la pertenencia, ¿en dónde se usa? La pertenencia se usa en conjuntos, básicamente, ¿no? En lógica de clase, en aglomerado. Un aglomerado, una clase, un conjunto, es una multiplicidad, ¿no es cierto? Como hemos dicho. Es una multiplicidad que se hace uno, un conjunto de cosas diferentes, un aglomerado de cosas, una colección de cosas diferentes que hacen uno, se unen. Todas esas cosas diferentes pertenecen a un uno. Entonces esas cosas diferentes tienen como yo soy de River, bueno, yo pertenezco a eso, ¿no? Una cosa pertenece o no a una multiplicidad unificada. Entonces, en la base de las clases, en la base de los aglomerados, en la base de las colecciones, la pertenencia es fundamental. Entonces, para pensar una clase, necesariamente necesitamos pensar la pertenencia. Entonces, esta primera proposición que digo, la marco acá. Clase implica necesariamente la noción de pertenencia. No estoy diciendo que la cause ni nada de eso, no, sí, digo, si hay clase, hay pertenencia. No sé cómo, pero aparece. Bien, damos el ejemplo de la extensión y de la especificidad, en donde un conjunto cuando se define por extensión es nombrando, ¿no es cierto?, todos los elementos que pertenecen a esa unicidad, ¿no es cierto? En la especificidad es lo mismo, y más si es el de Zermelo, porque tenemos un elemento que pertenece a un conjunto y que cumple, no, un elemento que pertenece a una clase, puede ser un conjunto, ¿no? Y cumple una condición. Entonces la hipertenencia suena ahí, suena fuerte, suena muy fuerte. Bien, de nuevo dijimos, no está definida formalmente, como sí lo está la inclusión. Ya vamos a ver cómo la inclusión sí está definida más formalmente, a raíz de usar, ¿qué cosa usa la inclusión para ser definida? La pertenencia. Ok, seguimos con esto. Pero bueno, a ver, ¿qué solución? ¿Cómo definimos la pertenencia? La tradición, pero no en sentido dogmática, sino la costumbre, tampoco. A ver, ¿cómo le podemos hacer sonar que no sea costumbre ni tradición? La tendencia es pensarlo como una función, ¿sí? Y ahí ya quedamos contentos. Pues como ¿qué es la función? Recordemos que es una función, eso está en la clase 4 de la introducción a la lógica, clase 4. Acuérdense, ahí hay funciones. ¿Qué es una función? Es una relación de determinación, es decir, a una cosa se le determina a otra cosa. Unilateral. Relación de determinación unilateral, es decir, de un solo lado, de una sola dirección. ¿Sí? Es decir, asimétrica. No es que es lo mismo para los dos, no, no, de un solo lado al otro. Veremos que, bueno, decimos sí, es una función, perfecto. Pero fíjense lo que nos pasa, lo curioso, es que dentro de una función tenemos dos aglomerados, el dominio y el codominio, lo cual eh, a cada elemento del dominio, que se llama argumento, le va a corresponder uno y solo un valor del codominio. Ese valor se va a llamar imagen. Entonces estamos hablando, cuando hablamos de funciones, estamos hablando necesariamente de clases, dominio y codominio, o de un, sí, básicamente así lo podemos pensar. Y por ende, entonces, podemos ya deducir de que si lo definimos como una función, la función necesita, o la función se puede definir por medio de las clases,
y las clases se necesitan de las pertenencias, y la pertenencia si necesita de la función necesita de las clases, ¿no es cierto? Entonces hacemos así el dibujito. Clase, función, pertenencia. Ven así, un círculo, tiki, 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 tiki. Yo necesito a vos, vos me necesitas a mí, vos me necesitas a vos. Y así, ¿no es cierto? Entonces, está bueno, pero no nos podemos quedar contentos con eso. Algunos no, otros sí. Vamos al final de todo este trayecto. Decimos, no hay hasta el momento una definición de pertenencia. En otra oportunidad voy a hacer un video explicando todos los senderos recorridos, todos los caminos que han tomado distintos investigadores para poder definir la pertenencia. Y todos estos de notar de que, bueno, yo llegué hasta acá y no sirvió. Yo llegué hasta acá y no sirvió. Bien. Eh, pero también está el inconveniente. ¿Por qué? Porque en filosofía, la matemática siempre se plantea la dificultad de poder definir la imposibilidad de algo. Es decir, esto va a ser imposible de definir, por ejemplo, o esto es posible de definir. Si lo piensan con mucho más profundidad, es muy difícil. ¿Cómo yo declaro? Es decir, que yo ya como me adelanto a todos los caminos posibles. Es decir, cuando yo digo esto es imposible, yo ya me adelanté a todas las posibilidades, ¿sí? Y sabemos que las posibilidades siempre son infinitas. Bien, pero hay muchísimas teoremas que muestran las determinadas imposibilidades, ¿no es cierto? Bien, quedó claro eso. Ahora vamos a sacar esto, vamos a seguir la siguiente incógnita. La diferencia entre pertenencia e inclusión, ¿sí? ¿Qué cazzo es questo? Bene. Ya he dicho esto, seguimos. Voy a dar un ejemplo sencillo y bien práctico de qué cazzo es la inclusión. Imaginemos, ¿no es cierto? Los lógicos necesitan pensar y hacer una extrapolación de un fenómeno que sucede en el plano, digamos, social, natural, en el que existimos, en el que vivimos, necesitan extrapolarlo a la mente, a la lógica, al pensamiento, a las relaciones o a las estructuras. Pensemos una relación entre una bolsa que va a llamar X, vamos a dibujarla, la bolsa X, ¿sí? Y una bolsa Y, una bolsa Y, ¿cierto? Pero vamos a decir que todo lo que está dentro de la bolsa X, ¿sí? Todo esto que está, también está dentro de la Y, pero la bolsa no está dentro. ¿Cómo sería? Oh, topología. No, 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 no hace falta, no hace falta entrar en todas esas cosas que no entendemos, pero creemos que entendemos. Sino que vamos a hacer así, un dibujito. Esta va a ser. Esta va a llamarse la bolsa I, perdón, ya. Y la bolsa I se va a llamar bolsa de comida. Todo lo que esté adentro va a ser comida, comida, ¿sí? Qué casualidad, yo adentro puse un par de cosas. Puse manzana, puse tomate, y puse una bolsa de arroz, de rizo, ¿no es cierto? Rice. Una bolsa de arroz. Pregunta, ¿el arroz pertenece a esa bolsa de comida? Sí, obviamente. Ahora, ¿la bolsa es comida? No. Entonces,
¿Cómo podemos llamar a esta relación? Está dentro, pero no es, pertenece, pero ¿cómo está dentro? Bueno, a ese fenómeno lo llamamos inclusión, a ese fenómeno. Es decir, está dentro. Esto en términos intuitivos, está dentro, pero no pertenece. ¿Sí? Está bien diferenciado. Pero ¿por qué está dentro? Está dentro porque lo que está dentro de este elemento sí pertenece a esto. ¿Sí? Si no, estaría fuera. Si no, hablaríamos de esto, ¿no es cierto? De una separación entre estas dos cositas, entre X y Y. Perdón, porque mi mouse anda más o menos. Bien, vamos a dar una prueba formal de esto, para los que no se contenten con esto. La prueba es esta. Dice, vamos a definir desde Cernelo. Bolsa de comida va a llamar. La bolsa de comida tiene todos los elementos X, es decir, todas las cosas que pueden existir, que pertenezcan a la comida, a la clase comida. ¿Sí? No hace falta definir esto, podemos definir, pero... Y a la vez cumplan la condición de ser comestible para los humanos. Entonces, la bolsa de comida se va a llamar así. Todo lo que esté dentro de ese conjunto que se va a llamar bolsa de comida va a ser todo aquello que pertenece a la clase comida y es comestible para los humanos. Bueno, luego decimos bolsa de arroz. Bolsa de arroz va a tener todos los elementos vamos a llamar, que pertenecen a comida. Cumplen también la condición de ser comestibles para los humanos y cumplen cuestiones esenciales del arroz. Por ejemplo, altura de tal, hecho de tal cosa, hecho de producido con no sé qué, todas las cuestiones que uno hace y puede decir, esto es arroz y esto no es arroz, ¿no es cierto? Por ejemplo, los italianos tienen todas unas categorías para decir, eso es arroz de Roma, y eso no es un arroz de Roma. O, por ejemplo, con el queso azul y el queso Roquefort. Bueno, ahí, si no lo hiciste en tal lugar, no va a ser queso Roquefort, es queso azul. Y la pizza napolitana, vos no la puedes hacer en otro país. En teoría, margen de acá, vamos a hacerlo igual. Bueno, la pizza napolitana, y bueno, todas esas condiciones que hacen a la definición de todos esos elementos que van a estar dentro, entonces, de la bolsa de arroz. La definición de mi elemento, de mi conjunto, perdón. Entonces, bien, pero nosotros, el conjunto, pensándolo por fuera, bolsa de arroz, ¿es comestible? No. Bolsa de arroz es comida, no. Bolsa de arroz no pertenece a bolsa de comida. El ejemplo es ya haciendo como una aplicación, obviamente. Ya es un sistema lógico, no es un cálculo, ¿sí? Pero que nos permite ya pensar bien rápido. ¿Sí? Si lo hacemos en cálculo, vamos a encontrar el mismo resultado. Y si no, por favor me lo muestran, me lo enseñan y estaría encantado de escucharlo. Sería en cálculo lógico, quiere decir sin ninguna posibilidad de interpretar nada, sin valor de verdad, sin nada. Bien. ¿Por qué? Porque acá tenemos valores de verdad, ya estamos indicando a priori. Em, Ar, ¿es comestible? Sí. Ar, ¿es comida? Sí. Ar, que representa todos esos elementos que están dentro del conjunto llamado bolsa de arroz, pertenece a comida. ¿Por qué? Porque es comestible y pertenece a comida y entonces pertenece a bolsa de comida. Como vemos ahí, pertenece a bolsa de comida. Entonces, acá resumimos. Bolsa de arroz no pertenece a bolsa de comida. Bolsa de arroz se incluye en bolsa de comida.
Así es sencillo, entonces. Ok, pasemos a la definición de inclusión. ¿Qué nos dice, por ejemplo, Cantor? ¿O qué nos, no, perdón, qué nos decía al principio y otros más? Todos nos van a decir lo mismo, ¿no? Una clase X se dice que está incluida en una clase B si todos los miembros de X son miembros de B. Entonces, una clase X, como bien lo mostré, ya no hace falta, lo vamos a dibujar. Un X está incluida en B si todos los elementos de X son miembros de B. Si tiqui, 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 perdón, vamos a hacer con números para que se entienda. Uno, dos, tres. Si todos los eh, miembros de X pertenecen a B. Y acá tenemos lo mismo. Uno, dos, tres. Y acá podemos tener cuatro. Ojo, podemos tener cuatro, tenemos cinco, seis, siete, ocho. Como la bolsa de comida tiene más cosas que la bolsa de arroz. Pero ¿qué pasa? Acá no es que pasa esto, no es que X pertenece, no, porque acordémonos, tenemos que diferenciar conjunto de los elementos que lo componen, ¿sí? Eso es lejísimo, ¿no es cierto? Ya la, las totalidades ilegítimas, el todo no puede estar dentro de las partes, ¿cierto? Capaz que en otras lógicas que no conozco, pero que sería interesante ver, sí se puede pensar más, algo más así, ¿no es cierto? Eh, pero en este caso no, en este caso nos quedamos ahí, ¿sí? Bien, entonces, recordemos que dije, ¿qué pasa si el conjunto sobre el cual se está incluyendo las cosas tiene más elementos? Bueno, si tiene más elementos no pasa nada, pero si tiene la misma cantidad de elementos, vamos a encontrar una relación peculiar. ¿Y qué es la igualdad? Podemos construir la igualdad en lógica de clases por medio de la inclusión. Si dos conjuntos son iguales, sí se puede probar que ambos se incluyen. Es decir, si X incluye a B y B incluye a X, ¿qué significa eso? Y B incluye a X. En definitiva, significa que son iguales. Pero, ¿por qué? Bueno, porque en conjunto de X, todos los elementos de X, uno 2 3 pertenecen a B también. Ok, uno 2 3 4 pertenecen a B. Y todos los elementos de B pertenecen a X, uno 2 3 4. Son lo mismo. En este caso, sí. Podemos discutir, podemos pensar más allá, podemos sentarnos y hablar sobre qué es la sinonimia, qué es la igualdad. Eh, en este caso hablamos de igualdad, no hablamos de equivalencia, ¿sí? Bien, eh, tenemos que saber también que están esas diferencias entre semejanza, equivalencia e igualdad, ¿sí? Lo vamos a ver después. Bien, entonces podemos construir con la inclusión la igualdad. ¿Cómo se construye el, perdón, cómo se construye la inclusión? Entonces, la inclusión se construye con la pertenencia, pero tiene un elemento más, que es la implicación, como vemos en esta fórmula. ¿Sí? Todos los elementos
que pertenecen a X necesariamente también pertenecen a B. ¿Sí? Pertenencia y B. Esto es sinónimo de esto. ¿Sí? Em, entonces, remarcando, primer diferencia entre inclusión y eh, pertenencia es que la inclusión se construye a partir de la pertenencia más implicación, ¿cierto? Pertenencia, que es ese signito más implicación, para construir, condicional materia, perdón, para construir la inclusión, básicamente. Otra diferencia, bueno, la que estábamos viendo, digamos, en términos intuitivos, podemos ver esa diferencia importantísima de que algo pertenece, pero no, no el conjunto. Pero ojo, no es lo mismo decir que la inclusión es entre conjuntos y la pertenencia entre individuos. No, ¿por qué? Pues hay pertenencia de conjuntos a otros conjuntos, ¿sí? En síntesis, para no alargarlo. Y ahora, eh, vamos a las propiedades de la inclusión. La inclusión tiene un par de propiedades que no tiene la pertenencia. La pertenencia a algo muy intuitivo sale así, de la nada. ¿Quién usó Sheffer, el conector Sheffer y la pertenencia? Así de la nada. Acá entonces la inclusión sí nace desde algo que ya está hecho, desde la pertenencia y la condición de la materia. Tiene propiedades y estas son la transitividad y la reflexibilidad. La transitividad es la famosa A es igual a B, B es igual a C, entonces A es igual ¿a qué? A C. Entonces acá, si A se incluye en B, si todos los elementos de A pertenecen a B, B se incluye, y qué dolor de cabeza con este mouse, B se incluye en C, entonces A se incluye en C. Pero ¿y por qué? ¿Por qué esto? Bueno, pensémoslo así de sencillo. Todos los elementos de A se incluyen en B. Es decir, todos los elementos de A pertenecen a B, primero. Todos los elementos de B, es decir, incluyendo también los elementos de A, porque los elementos de A también pertenecen a B. Entonces, todos los elementos de B pertenecen a C. Entonces, cuando yo digo todos los elementos de C, vamos a tener los elementos de A y B. ¿Se entiende? Entonces yo sencillamente puedo decir A se incluye en C. ¿Por qué? Porque todos los elementos de A pertenecen a C. Alright. Ah, bien, bien. La otra cuestión, la reflexibilidad. Flexibilidad básicamente implica o nos dice que una relación se da consigo misma, ¿sí? Se puede dar de igual manera, ¿sí? Em, ¿Qué no pasa? No es posible la reflexibilidad en la pertenencia en Samuel. Un conjunto no puede pertenecer a sí mismo. ¿Por qué? Porque eso nos da un conjunto normal, nos genera problemas, entonces lo borramos con el axioma de regularidad y no construimos nunca un conjunto de tal manera con el principio el axioma de especificidad. En este caso, entonces, la pertenencia sí es posible. Y todo conjunto se incluye a sí mismo. ¿Por qué? Porque la definición de la inclusión es que todos los elementos que pertenecen a X pertenecen a la otra contraparte, ¿no es cierto? A X en este caso. Todos los elementos que pertenecen a A pertenecen a A. Y todos los elementos que pertenecen a A pertenecen a A. Entonces, ¿cumple la condición de ser la inclusión? Sí la cumple. Entonces, la inclusión se da de manera bilateral. Acá.
¿sí? Y casi mismo. Sí, se puede aplicar. Bien, 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 bien. No confundan esto con simetría. No es lo mismo. Bien, acá vamos a mostrar con las uvas la definición más en términos de cálculo. Digamos, tenemos la afirmación uno y la afirmación 2, una hipótesis y la respuesta. Afirmación uno dice, existe un conjunto que tiene los tres elementos. Estos son uno, 2 y 3. Afirmación 2 dice, existe un conjunto que tiene cuatro elementos. Uno, 2, 3 y 4. Ahora, hipótesis. X pertenece a B. No. ¿Y cuál es mi prueba? La 2. Esta es mi prueba. Porque vos ves acá un X. No. Ok, entonces X no pertenece. Ahora, decimos uno, 2, 3. ¿Pertenece a X? Sí. Y necesariamente uno, 2, 3 pertenece a B. Entonces, eh, X se incluye en B. Cumple la condición para hablar de una inclusión. Pero, de nuevo, X no pertenece a este conjunto. X, digamos, en este caso no es un número natural, por ejemplo, o lo que queramos. No está acá, pero son sus elementos. Entonces diferenciemos conjuntos de sus elementos. ¿Ok? Bueno, eso es todo. Acá podríamos tener otros ejemplos, pero creo que de nuevo, piensen en el de la bolsa, bolsa de comida, y que adentro tenemos una bolsa de arroz. El arroz de comida, pero la bolsa no. Alright. Bueno, nos estamos viendo de nuevo en el próximo video. Un abrazo enorme, que anden súper bien.